Se declara abierta la sesión. La directora de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado tiene la palabra. Señora rectora magnífica, doña Rosa María Aguilar Chinea, señor vicerrector de Innovación Docente, Calidad y Campus Ancheta, don Néstor Torres Darias, señor vicerrector de Investigación, Transferencia y Campus Santa Cruz y Sur, don Ernesto Pereda de Pablo, señora secretaria general, doña María Elvira Afonso Rodríguez, vicerrectores, rectores, vicerrectores, decanas, decanos, autoridades, doctoras, doctores, señoras y señores. Sean muy bienvenidos a este acto académico con el que el claustro de doctores y doctoras de la Universidad de La Laguna acoge a aquellas personas que han alcanzado el grado de doctor o doctora por nuestra institución, máximo grado académico de nuestro sistema educativo. Celebramos un acto excepcional per se que vuelve a tener lugar después de 2 años. La última vez que este Paraninfo fue escenario de la investidura de nuevos doctores y doctoras fue el martes 17 de septiembre de 2019, como parte del solemne acto de apertura del curso académico 2019-2020. Resulta muy emocionante para ustedes, doctores, doctoras, pero créanme, aún lo es más para nosotros. La Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado de la Universidad de La Laguna se creó en 2015 por decreto 96-2015 de 22 de mayo, con el profesor Ernesto Pereda de Pablo como su primer director, dando cumplimiento al Real Decreto 99-2011 de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. A partir de su creación, la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado es el centro con competencias en titulaciones de posgrado de toda la institución, es decir, másteres oficiales, sus programas de doctorado, pero también sus títulos propios, los títulos propios que oferta esta institución. El 19 de junio de 2019 tuve el honor de ser nombrada directora de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado por nuestra señora rectora magnífica. Desde septiembre de 2019 me acompañan en la gestión académica los profesores doctores Etelvina de las Casas León, subdirectora de Calidad, David Enrique Pérez González, secretario académico de la Escuela, Isabel González Díaz, coordinadora de Movilidad y subdirectora de Títulos Propios, Fátima Castro León, subdirectora de Titulaciones Online, Remedios Guzmán Rosquete, subdirectora para Másteres Oficiales, y José Antonio González Marrero, subdirector de Doctorado. Muchas gracias, equipo, por el excelente trabajo que realizan en la escuela. En abril de 2020 dimos inicio a nuestro programa propio de actividades formativas e informativas no presenciales. Apenas habíamos cumplido el primer mes de confinamiento decretado en todo el Estado español y abrimos Meet Doctoral para que nuestro vicerrector de investigación informara a nuestros doctorandos, a nuestras doctorandas, sobre la convocatoria del programa de formación de personal investigador propio del vicerrectorado del año 2020. El encuentro alcanzó una cifra de asistentes sin precedentes a una actividad de este tipo, más de 180 conexiones online. Siguieron a esta actividad no presencial muchas otras, animados como estábamos por ofrecer a nuestros doctorandos y nuestras doctorandas actividades de carácter formativo para que no hubieran parado, no detuvieran su formación durante aquellos meses de pandemia y sobre todo de confinamiento.
Entre diciembre de 2019 también y hasta ayer mismo, 29 de noviembre, hemos celebrado jornadas de bienvenida de doctorado, jornadas de carácter informativo, así como otras de temática específica que ya nos permiten plantear un nuevo catálogo, un original catálogo de actividades formativas de doctorado de carácter transversal para el presente curso académico. Las actividades organizadas nos han proporcionado información muy valiosa acerca del interés y oportunidad de este tipo de actividades, el interés por parte de doctorandos y doctorandas. Así, en función de lo que hemos observado, hemos definido las siguientes áreas de interés. Información sobre conceptos, dimensiones y objetivos de los estudios de doctorado, bienestar emocional, metodologías para la investigación, expresión oral y escrita avanzada y gestión del tiempo. La organización y coordinación de estas actividades ha estado a cargo de nuestro subdirector de doctorado, José Antonio González Marrero, a quien deseo expresar mi agradecimiento por su entrega y su buen hacer. Así, algo más de 2.000 estudiantes, 36 másteres oficiales, 20 programas de doctorado, 18 títulos propios. Un reto continuo para lograr la mejor gestión del posgrado de nuestra institución. De tal modo que en el curso 19-20 se defendieron 70 tesis doctorales. En el curso 19-20, 87. Y en el curso 20-21, 106. Cuando pienso en todos estos meses atrás, mi recuerdo, desde luego, es de una etapa compleja, de una etapa extremadamente compleja, de mucho trabajo, pero también de un gran entusiasmo y de esfuerzo del bueno al servicio de esta gran institución que es la Universidad de La Laguna. Vivimos aquellos meses en la incertidumbre, no sabíamos qué iba a ocurrir realmente con nuestras vidas, pero aquí estamos, doctores, doctoras. Ahora, lo comentaba antes en los pasillos, me sorprendo tratando de reconocerles con mascarilla puesta. Nos encontrábamos en aquellos meet doctorales todos los miércoles, donde nos veíamos a cara descubierta. Y ahora justamente lo difícil es reconocerles, ¿no?, con esa mascarilla. Me cuesta, pero tengan por seguro que los recuerdo a todas y a todos por sus nombres y sus apellidos. Gracias, de verdad, por hacer que todo tuviera más sentido. Desde luego, si realizar los estudios de doctorado y defender una tesis doctoral es ya una empresa de la mayor envergadura y dignidad y complejidad de cuantas ustedes hayan podido enfrentar en sus vidas académicas, haberlo hecho en estos tiempos de pandemia, creo que les otorga a ustedes el título de heroica doctora y heroico doctor. ¡Vivat Academia! Muchas gracias. La señora secretaria general de la universidad procederá al primer llamamiento de los nuevos doctores y doctoras para la imposición de birretes en presencia de sus respectivos padrinos y madrinas. Irene Aznar Sánchez Parodi, Facultad de Derecho.
Carmen María Barreto, Facultad de Derecho. Jesús González Gutiérrez, Facultad de Derecho. Laura María Huertas Alonso, Facultad de Derecho. Laura María Melián Chinea, Facultad de Derecho. María Milagros Armas Arraez, Facultad de Educación. Carmen Nuria Arbelo Rosales, Facultad de Educación. Francisco José Cedrés Peña, Facultad de Educación. Elisenda Eva Espino Espino, Facultad de Educación. Paula Hernández Dioni, Facultad de Educación.
Cristian Machado Trujillo, Facultad de Educación. Oscar David Matallana Uribe, Facultad de Educación. Noemi Ramos Villa, Facultad de Educación. Víctor Bello Rodríguez, Facultad de Ciencias. Jonay Jesús Cuevas Díaz, Facultad de Ciencias. Lorena Hernández Afonso, Facultad de Ciencias. Enrique Lozano Bilbao, Facultad de Ciencias. Rafael Luque Ramírez, Facultad de Ciencias. Jesús Manuel García Acosta, Ciencias de la Salud, Facultad de Ciencias de la Salud. Vanessa Hernández Hernández, Facultad Ciencias de la Salud.
David Enrique Pérez González, Facultad Ciencias de la Salud. Eva María Pérez Rodríguez, Facultad de Ciencias de la Salud. José Manuel Díaz González, Facultad Económicas, Empresa y Turismo. Economía, perdón. Vidina Tais Díaz Padilla, Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Carmen Gloria Francisco Pérez, Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Ángel Salvador Llanos Castro, Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Hugo Padrón Ávila, Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Abel López Díez, Facultad de Humanidades. Ángel Dámaso Luis León, Facultad de Humanidades.
Kevin Rodríguez Whitman, Facultad de Humanidades. Noemí Vales Rodríguez, Facultad de Humanidades. El doctor Ernesto Pereda de Pablo impartirá la conferencia titulada La neurociencia de sistemas como ejemplo de investigación multidisciplinaria en el siglo XXI. Señora rectora, señora secretaria general, señor rector, colegas del equipo de dirección, señora directora de la Escuela de Doctorado de Estudios de Posgrado, señores decanos, decanas, directores y directoras de escuela, doctores, doctoras, padrinos, padrinas, familiares, colegas, buenos días. Es para mí un orgullo y también una enorme responsabilidad poder dirigirme a ustedes hoy con esta lección en este acto que para mí guarda un significado especial, como ya habrán entendido por las palabras de la directora de la escuela, pero que también es de alguna manera una dificultad, porque cuando uno se dirige a una audiencia tan multidisciplinar y de tan alto nivel, es complicado buscar la forma de hacerlo sin conseguir que todo el mundo se duerma. La razón es que si uno va a un extremo, intenta ser muy específico, muy detallado en el ámbito de conocimiento, deja probablemente fuera un grupo importante de gente que no va a entender demasiado de lo que se está hablando. Pero por otro lado, si intenta ser demasiado generalista, pues puede perder el rigor o la formalidad que un acto como este requiere. Así que finalmente lo que he hecho ha sido decidirme por pedirles que me acompañen en un viaje al que me voy a enfrentar además sin papeles, lo que siempre es un problema, pero también un aliciente añadido. Un viaje que yo comencé en esta universidad fantástica que tenemos la suerte de disfrutar hace 25 años, cuando me enfrenté por primera vez a mi tesis doctoral en el año 96. Yo era un joven licenciado, en este caso de la Facultad de Física, y por los lazos del demonio pues, me dio por empezar a trabajar en la Facultad de Medicina, en el departamento en el caso de Fisiología, en la cátedra de Biofísica, en un tema que luego ha resultado ser pues, lo que ha, digamos, marcado mi vida académica, que es la neurofisiología. Es un viaje que comienza en el tiempo, pero que también tendrá una dimensión espacial. En el tiempo, porque me gustaría llevarles a través de lo que ha sido la historia de la neurociencia, desde sus orígenes más remotos hasta la neurociencia moderna, pero también en el espacio, en todos los niveles a los que se puede estudiar un órgano tan complejo y maravilloso como es el cerebro. El viaje comienza en Mesoamérica, hace pues, ya casi más de 10.000 años,
con las evidencias de las primeras trepanaciones, los primeros agujeros que se hicieron en las cabezas de la gente. No se sabe muy bien para qué, pero se sospecha que por razones probablemente de tipo médico. Y ya más tarde, en el Antiguo Egipto, se encuentran papiros con información sobre 27 diferentes tipos de heridas en la cabeza. Hipócrates, que como saben es el padre de la medicina moderna, algunos de los que están aquí y algunas seguramente habrán tenido que hacer el juramento cuando se graduaron como médicos, ya fue el primero en decir que el alma estaba en el cerebro, aunque todavía no se entendía muy bien el funcionamiento de este órgano. Pero fue Descartes, ya en la Edad Moderna, el que dijo que existía un dualismo entre el cuerpo y la mente, que en principio él consideró como independientes, esa dualidad entre el cuerpo y la materia, pero que eran interactivas en el cerebro. Comentar también, por ejemplo, la frenología, del que el máximo exponente fue Franz Joseph Gall, como una aproximación, en este caso pseudocientífica, según las cuales las facultades mentales estaban determinadas por la morfología del cráneo. Un importante hito en este camino, en este caso de la neurociencia moderna, fue el de John Huggins, que fue el primero en determinar que el cerebro estaba organizado en regiones responsables de funciones específicas. Y en esta parte, que se llama el localizacionismo, hubo, por así decirlo, dos héroes que trabajaron de manera separada, pero que al final pues dieron origen también a esta forma de trabajar, el localizacionismo, que eran Pier Paul Broca, un cirujano italiano, y Carl Wernicke. Los dos estudiaron lo que se llamaban las afasias. Las afasias es, por un lado, en el caso de Broca, gente que no podía hablar pero sí entender lo que se le decía, y en el caso de Wernicke justo lo contrario. Eran capaces de hablar pero no de entender. Los dos determinaron post-mortem que las personas con este tipo de problemas tenían lesionadas unas partes específicas del cerebro y asociaron evidentemente eso como la causa del efecto que luego se veía a nivel de comportamiento. Quizá uno de los personajes más famosos en la historia de la neurociencia sin ser neurocientífico y por una casualidad que seguro que él hubiese querido que no hubiera sucedido, porque no tiene nada que ver con lo de la manzana de Newton, fue Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador, un obrero de los ferrocarriles en Inglaterra, en el que a los 25 años tuvo un desgraciado accidente. Un hierro al rojo penetró por su cabeza. Aquí pueden ver el agujero que le hizo. El cráneo aún se guarda en un museo de ciencia. Con la buena suerte de que no lo llegó a matar. Al estar al rojo, entró, cauterizó la herida y hizo un daño importante en el lóbulo frontal, pero a los 2 meses pudo estar de alta. Eso sí, lo que se comprobó es que una persona que había sido descrita de comportamiento afable y cariñoso se volvió irreverente, blasfemo e impaciente. De manera que el único elemento del cerebro, que era el lóbulo frontal, que no se sabía muy bien para qué servía, porque todos los estudios que se habían hecho hasta ahora eran en animales que tienen este lóbulo poco desarrollado, pues inmediatamente se asoció con la personalidad. ¿De acuerdo? Pero si hay un héroe en este camino, y yo creo que en todos los caminos lo tiene que haber, es Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal es sin duda uno de los científicos españoles más grandes, que algunos conocerán porque da nombre también a nuestro programa postdoctoral más conocido, yo creo que es el más importante que se ha sacado a nivel nacional. Y un inciso, aprovecho para comentarles que hoy se ha abierto la convocatoria Catalina Ruiz de becas postdoctorales, de contratos postdoctorales para estudiantes que acaban de terminar la tesis, así que aprovechenla. Y fue sin duda el padre en la neurociencia explicando lo que era el sistema nervioso central. Hay quien dice que Ramón y Cajal no era más que un buen dibujante, pero no es así. Él también describió el principio de polarización dinámica por el que se establecía el flujo de la corriente eléctrica en las neuronas, que al final es lo que determina todo lo que somos, desde nuestros pensamientos, nuestra ética, la capacidad de sentir o de relacionarnos con los demás. ¿De acuerdo? Fue ayudado en este trabajo por Camillo Golgi, un científico italiano que desarrolló una técnica para hacer tinción de las neuronas. Y conjuntamente pues, se sentaron las bases de conceptos como la plasticidad neuronal, la capacidad que tienen las neuronas para adaptarse a nuevas situaciones, que nos hace, por ejemplo, ser capaces de aprender, así como la regeneración neuronal o la neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas que, por ejemplo, se sabe que sucede ya en el hipocampo, incluso a la madura. No quiero entretenerles con todo lo que sería la historia de la neurociencia. Ha habido bastantes hitos, sobre todo desde el punto de vista metodológico, la capacidad de ver la señal de calcio intracelular, la capacidad de detectar la hemoglobina
circulando por las venas de nuestro cerebro y utilizarla como principio de la resonancia magnética funcional, o más modernamente incluso la magnetoencefalografía, a la que me referiré un poco más adelante, la capacidad de detectar y a partir de ahí ver el cerebro en vivo, los pequeños, diminutos campos magnéticos que se generan a partir de nuestras neuronas. Gracias a eso somos capaces de ver la estructura compleja de las conexiones neuronales que permiten entrelazar muchas partes del cerebro. Aquí, en el caso de un cerebro humano, los tractos de materia blanca que conectan las diferentes áreas que forman las redes cerebrales y el funcionamiento en tiempo real de las áreas cerebrales a partir de la activación y desactivación de las mismas. La neurociencia tiene muchos niveles de análisis. Les prometí también llevarles por una parte por un camino que tuviese una dimensión espacial. Esta sería la más baja, que es el nivel celular molecular. Luego está el nivel de circuitos, en las que diferentes neuronas agrupadas entre sí se conectan para empezar a trabajar. Yo me dedico, el tiempo libre que tengo, que no es mucho, a esta parte, ¿vale? Al estudio de la interconexión entre las diferentes áreas cerebrales para generar diferentes tipos de actividad. La neurociencia de sistemas, que es así como se denomina, System Neuroscience, es el término inglés, se centra en el estudio del cerebro a nivel de áreas funcionales. Aquí tenemos las áreas funcionales dibujadas a diferentes escalas. Suelo trabajar más o menos por esta zona, ¿de acuerdo? Estas son ya un poco más complicadas, son más típicas de la resonancia magnética funcional. Y bueno, aquí tienen un ejemplo ya en el que a cada una de las áreas, en función de su nivel anatómico o su nivel funcional, se las colorea de una forma. Este sería un cerebro moderno con lo que hoy se piensa que son las regiones cerebrales de funcionamiento más importantes. ¿De acuerdo? La neuroimagen actual es capaz de medir el cerebro a una escala bastante profunda, pero en general a una escala media, que es suficiente para analizar alteraciones de diferente nivel. La primera es las alteraciones de tipo anatómico, que se suelen estudiar con una resonancia magnética o con un escáner, ¿vale? La resonancia tiene la ventaja de ser menos invasiva y utiliza un concepto que le valió el premio Nobel a su descubridor, que es cuando alteramos con una frecuencia electromagnética los átomos del cerebro, estos automáticamente se excitan y luego devuelven esa excitación de manera que puede ser captada por unos sensores, ¿vale? Este es un ejemplo de una resonancia con una lesión en esta zona, ¿vale? Que la pueden ver con un color distinto. También se puede utilizar métodos para medir el metabolismo, generalmente el metabolismo de la glucosa, utilizando una técnica que se conoce como la tomografía por emisión de positrones, que básicamente mide la cantidad de glucosa que se genera en el cerebro. El cerebro realmente, no sé si lo saben, pero es el responsable de una buena parte del gasto energético que tiene el cuerpo humano y aproximadamente daría para una bombilla de bajo consumo para estar iluminando durante todo el tiempo por la potencia que consume. Y eso lo hace básicamente mediante metabolismo de la glucosa, ¿vale? Que se ve alterado en diferentes situaciones, por ejemplo, el cáncer, pero también en enfermedades neurodegenerativas. Y luego situaciones de neuropatología, como por ejemplo lo que se conoce como la acumulación de placas amiloides en la enfermedad de Alzheimer, ¿vale? La enfermedad de Alzheimer, yo le he dedicado bastante tiempo, en colaboración con otros colegas, al estudio de cuáles son los correlatos neurales, es decir, cómo podemos estudiar esa enfermedad con las señales que medimos externamente. Y es una enfermedad que, por desgracia, cada vez se da más debido al envejecimiento de la población y que presenta unos retos importantes para su análisis. ¿De acuerdo? Todo empezó con un Cajal y quiero explicarles por qué. Esto es una neurona. Aquí ven la zona en la que dos neuronas se conectan. La conexión entre las neuronas se denomina sinapsis, ¿de acuerdo? En la sinapsis sucede algo fantástico. Tenemos pequeñas iones de diferentes sustancias químicas, típicamente calcio, el sodio y el cloro, que van entrando y saliendo a través de la membrana celular por modificaciones que se producen en la misma. Eso hace que se genere una señal eléctrica que viaja a través de la dendrita y conecta con otra de las dendritas, generando otra corriente eléctrica, lo que se llaman los potenciales postsinápticos. ¿De acuerdo? Eso es una corriente eléctrica y créanme, somos pura electricidad.
Es verdad que son corrientes muy pequeñas, pero ya veremos que cuando conseguimos unirlas somos capaces de medirlas. ¿De acuerdo? Es un mecanismo tan fantástico y tan maravilloso que cuando lo vi por primera vez, y recuerdo que era un alumno de primero de... En aquella época había cursos de doctorado, creo que ustedes se han librado de esa parte. Mi director me dijo, vete a clase de neurofisiología de primero. Y cuando vi el mecanismo tan sencillo, pero a la vez tan elegante, en el que se generaba una corriente eléctrica, que para mí, como estudiante de física, era algo muy complejo y que no pensaba que se pudiera tener de esa forma en el interior del cuerpo, la verdad que me quedé maravillado y me cautivó desde entonces. ¿Por qué podemos medir esas señales? Bueno, pues aquí tenemos que acudir, por suerte, a la física, porque si no yo no estaría aquí. Y hubo dos físicos, Hans Christian Ørsted y André Marie Ampère, que estudiaron la relación entre la corriente eléctrica y el campo magnético. Ellos vieron que si nosotros tenemos un cable por el que circula una corriente eléctrica, automáticamente se generaba un campo magnético en el exterior, ¿vale? Ese campo magnético es, en este caso, como lo ven aquí, es una línea cerrada y, bueno, pues se puede medir, es más intenso cuanto más cerca estemos de la corriente que se genere, ¿vale? De hecho, fíjense, aquí he puesto solamente a título de ejemplo cómo sería un modelo relativamente detallado desde el punto de vista eléctrico de una neurona tal y como se entiende modernamente. Pero realmente lo que pasa es esto, los potenciales postsinápticos generan una corriente que, unida a otras corrientes, generan un campo magnético que yo puedo medir en la parte externa, ¿vale? Evidentemente, una sola neurona no es suficiente. Para poder medir lo que se genera, necesitamos al menos aproximadamente 10.000 neuronas conjuntas. Aquí tenemos el cerebro y un corte cerebral y vean cómo el cerebro está hecho por sulcos, giros y circunvalaciones que lo que hacen básicamente es maximizar la cantidad de cerebro que somos capaces de meter en una cabeza, ¿vale? Hay otros animales que tienen evidentemente el cerebro más grande, pero no hay ninguno que tenga el cerebro más operativo, o eso pensamos, ¿vale? La ventaja que tenemos es que en esta parte de la corteza las neuronas, que se llaman neuronas piramidales, están todas alineadas, de manera que los potenciales postsinápticos que se generan aquí se van sumando y cuando se juntan suficientes se produce una corriente eléctrica lo bastante grande como para que el campo magnético asociado se pueda medir. Se produce una suma espacial y una suma temporal que han sido, pues, una de esas grandes casualidades que nos ha permitido poder medir el funcionamiento del cerebro de manera no invasiva. Hay varias formas de hacerlo. Se puede medir directamente el campo eléctrico, es lo que se llama el EEG, fue con la técnica con la que yo empecé, que detecta las corrientes secundarias que se producen dentro de las neuronas, las presinápticas. Y luego está la magnetocefalografía, que detecta los campos magnéticos, que son los que están en la parte postsináptica y que generan ese campo magnético, ¿vale? La técnica, ahora lo veremos, es un poco más depurada y más compleja, pero permite una señal un poco más limpia, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Los campos magnéticos cerebrales son muy pequeños. Para que se hagan una idea del orden de magnitud, estamos hablando de 10 a la menos 15, lo que se llama femto, ¿vale? Es tan pequeño que prácticamente uno no lo puede concebir. Si lo comparamos, por ejemplo, con el campo magnético terrestre, que saben que está presente en todos lados, pues estamos hablando de 9 órdenes de magnitud menores. Y en general también hay otros campos magnéticos a los que nos hemos sometido diariamente, pues ya sea antenas de móvil, etcétera, que son también mucho más grandes que los que genera nuestro propio cerebro. ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cuál es el reto tecnológico al que nos enfrentamos? Lo primero es que tenemos que conseguir que el campo magnético externo se mantenga fuera. Para eso es necesario una parte de ingeniería de materiales que se conoce como, bueno, pues los materiales ferromagnéticos, en este caso un mu metal, que permite un aislamiento completo de la señal en el interior, de manera que nos podemos asegurar que todo el campo magnético que midamos se genera en el interior del mismo, ¿vale? Este es el ejemplo de una sala en el grupo con el que yo colaboro en Madrid, que es la única que tienen ahora mismo para investigación. Solo hay dos, esta es para investigación clínica en España. Una vez que se cierra esa puerta que ustedes ven ahí, sabemos que estamos perfectamente aislados de cualquier señal electromagnética. Antiguamente se utilizaban unas jaulas un poco más sencillas que se llamaban las jaulas de Faraday. Esto sería la versión más completa. Es muy chiquitita y el coste es aproximadamente entre 40 y 50.000 euros, que incluso para un pequeño piso en Madrid ya es mucho dinero, ¿vale? Estos campos magnéticos son tan pequeños que tampoco es posible medirlos convencionalmente ni de esta manera. Para eso se tiene que utilizar lo que se llama un efecto que se llama el efecto Josephson, que
digamos, de superconductividad cuántica, y unos dispositivos que se llaman los SQUID, que son unos interferómetros en los que yo consigo que un campo muy, muy pequeño genere una corriente elevada porque la resistencia es muy baja, ¿vale? El problema es que la superconductividad, como muchos de ustedes saben, se genera a baja temperatura, y aquí entra el segundo reto. Tenemos que mantener los sensores a una temperatura próxima a los 4 Kelvin, 269 grados centígrados bajo cero. Y hay que mantenerlos permanentemente enfriados con helio líquido. Es otro reto tecnológico y otra parte más de la multidisciplinaridad a la que se enfrenta la neurociencia de sistemas. Pero si conseguimos toda esta tecnología y además podemos contar con un modelo preciso de cuál sería nuestra estructura cerebral, que se consigue con una resonancia magnética, podemos aplicar lo que se llaman las ecuaciones de Maxwell. No les voy a aburrir con lo que significan. Básicamente es entender la relación entre campo eléctrico y campo magnético y cómo una corriente que nosotros tenemos en un punto es capaz de generar un campo en el exterior. Con estos dos modelos, que se llaman el modelo inverso y el modelo directo, un experimento moderno sería así. Nosotros tendríamos nuestros sensores en helio líquido, pondríamos a la persona con un casco dentro de esa cámara en la que hemos visto, registraríamos la señal, que tendría más o menos esta forma. Podríamos determinar la potencia en cada una de las bandas de frecuencia, típicamente entre 0 y 80 hercios a los que funciona el cerebro. Descomponerlo utilizando, aquí he puesto el prisma de Newton, pero realmente es un poco más complejo ahora porque se hace todo con ordenador, utilizando una cosa que se llama la transformada de Fourier, y aquí entra también la matemática. Y si acoplamos la información que tenemos de la resonancia magnética y colocamos las distintas posibles fuentes de generación del impulso eléctrico, que sería la materia gris, y los modelos de este tipo, somos capaces de determinar, ahora lo veremos, las fuentes de actividad cerebral. Una cuestión importante es que, aunque hay miles de millones de neuronas en nuestro cerebro, lo que realmente hace que él funcione es la interacción entre ellos, ¿vale? Y esto nos lleva a una cuestión que a mí siempre me ha parecido muy interesante, que es lo que se llaman las propiedades emergentes. Las propiedades emergentes son aquellas propiedades que no tienen los cuerpos que se ponen en relación, pero que una vez que se ponen en relación aparecen. Por ejemplo, una propiedad emergente sería la democracia, ¿vale? Cada uno de nosotros no tiene la democracia dentro de sí, pero cuando nos ponemos en conjunto y tenemos que trabajar, tenemos que buscar una forma en la que esa relación se haga de manera ordenada. La democracia sería una propiedad emergente. En el caso de la neurociencia, el pensamiento y la conciencia son propiedades emergentes, algo que no tienen las neuronas, pero que cuando interaccionan entre sí y formando redes, esas neuronas aparecen. Esta frase de Tim Berners realmente es uno de los padres de Internet, ¿vale? El creador de la web, de la World Wide Web. Eso hizo que se empezara a estudiar lo que se conoce como el conectoma. El conectoma es el mapa de todas las conexiones neuronales y por primera vez se describió en un nemátodo que se llama el C. elegans. Es un gusano que tiene muy pocas neuronas y solo unas pocas conexiones, y en el que se consiguió hacer un mapa completo. Ese mapa en principio es único para cada persona y determinaría lo que somos. ¿Qué es lo que pasa? Que en el ser humano todo es mucho más complicado. En nuestra corteza hay aproximadamente 21 millones de neuronas, 150.000 billones de conexiones y 160.000 kilómetros de axón. ¿De acuerdo? El conectoma es único, pero tiene algunas ventajas, ¿vale? Viene determinado por lo que los ingleses llaman el nature y nurture, es decir, por nacimiento, pero también por la formación que recibimos o, digamos, el ambiente al que estamos expuestos. Es adaptativo porque se puede reforzar, es decir, cuando yo tengo una conexión entre dos neuronas que se mantiene en el tiempo, cada vez se hace más fácil. Se puede recablear en el sentido de que, por ejemplo, si yo tengo una lesión y tengo que, en muchas ocasiones es posible, mediante la neuroplasticidad, que se creen nuevas conexiones que permitan arreglar ese defecto. Y también se permite lo que sería la reconexión entre diferentes neuronas, ¿vale? Y se ha visto también que es posible tener regeneración. A veces las neuronas se ha visto que incluso, aunque se pensaba que no, en la edad adulta todavía se mantiene la posibilidad de que se creen neuronas en partes del cerebro, como por ejemplo el hipocampo, que es el que está, digamos, asociado a la memoria. Juntando todo eso, conectoma por un lado y la capacidad de ver las distintas áreas cerebrales en las que se genera la información, tendríamos un montón de áreas con una señal de diferentes frecuencias interaccionando entre sí. Para estudiar la interacción se utiliza, y por ahí fue por lo que yo entré a la neurociencia de sistemas, la teoría de sistemas. Para que el que no la conozca, es por lo que han dado este año el Nobel de Física. Básicamente
determinar o caracterizar un tipo de sistemas mediante una ecuación y estudiar su relación con otros sistemas mediante herramientas matemáticas que permitan estudiar el grado de correlación, ¿vale? El número de áreas es tan grande y la interrelación tan grande que para poder luego hacer diferencias entre grupos, para ver efectos, por ejemplo, de una enfermedad, de un tratamiento, es necesario utilizar estadística multivariante relativamente complicada. Y ahí es donde las matemáticas son necesarias para que nos vengan a echar una mano. ¿De acuerdo? Si nosotros ponemos la fuerza de las interconexiones entre las diferentes áreas y le damos un color a cada una de las áreas en función del número de áreas a las que está conectado, tenemos una red compleja, ¿vale? Lo que se llama una red, lo que se estudia ahora mismo con teoría de grafos, ¿vale? Aplicada a las redes neuronales. La teoría de grafos, y se han descrito ya muchos tipos de redes con diferentes propiedades, por ejemplo, el control ejecutivo, la red de atencional, la red auditoria, la sensoromotor, la visual, etcétera. Es, digamos, el último palabra en neurociencia, y lo que nos dice es que el cerebro tiene áreas con funciones determinadas, pero que no funcionan de manera aislada, sino en colaboración con otras áreas para producir los diferentes tipos de información, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una situación en la que, si miramos la actividad cerebral en reposo, vemos como la acumulación de beta-amiloide en la enfermedad de Alzheimer hace que haya áreas que queden dañadas y bueno, desaparece el daño afecta a toda la red y no solo a una de las pequeñas áreas. ¿De acuerdo? Bueno, este sería un ejemplo de lo que pasaría cuando nosotros desconectamos uno de los elementos y las funciones propias de cada uno seguirían intactas, pero si la conexión no está, no se puede llevar a cabo, en este caso, pues, el almacenamiento de la memoria, ¿vale? Esto permite explicar fenómenos como la diasquisis, que es cuando la función de un área cambia porque hay otra área que está distante, que está lesionada, y sin aparente conexión, y que no se explicaba con el localizacionismo. Ahora sí que se sabe que si los dos elementos forman parte de la misma red, aunque estén distantes, lo que le pase a una afecta a la otra, ¿vale? Eso explica también fenómenos como la degeneración transneuronal, porque problemas que empiezan en una zona del cerebro, luego se van pasando a otra, siguiendo un camino predeterminado, que es el mismo en todos los seres humanos, y fenómenos como la adaptación o en el sentido de que yo tengo un área dentro de la red que es capaz de suplir las funciones que hacía la otra y mantener la actividad aunque una de las áreas esté dañada, ¿vale? Conocer cómo funciona el cerebro también tiene ventajas desde el punto de vista diagnóstico, ¿vale? Por ejemplo, con la neuroestimulación. Es bastante típico en la enfermedad de Parkinson. Les voy a poner un ejemplo a ver si se puede ver. Saben que la enfermedad de Parkinson, el síntoma más común es el temblor, pero con la introducción de unos electrodos en una zona del cerebro profundo que se llama el núcleo subtalámico, si se puede hacer, ahora lo verán, una estimulación, esa estimulación hace que el temblor pare. ¿De acuerdo? Esta operación ya se hace de manera rutinaria en nuestro país y en Canarias creo que también. El problema es que, digamos, esa parte diagnóstica, pues primero es una enfermedad neurodegenerativa y segundo, el cerebro es adaptativo. En cuanto se adapta al propio estímulo, el efecto diagnóstico o terapéutico desaparece. He tenido la ocasión en una de mis últimas tesis que he dirigido de trabajar en un sistema basado en inteligencia artificial que intentaba detectar cuándo se iba a producir el temblor, de manera que solo se producía la estimulación en el momento en el que el temblor iba a llegar. Eso tenía algunas, digamos, dificultades desde el punto de vista de ingeniería, pero es una línea bastante prometedora porque al no tener que estar estimulando durante todo el tiempo hace que la habituación tarde mucho más. ¿De acuerdo? Voy a poner ya un último ejemplo para ir terminando de una aplicación de la teoría de redes y la neurociencia al estudio del envejecimiento sano en la enfermedad de Alzheimer. Esto es un trabajo de mis colegas de la Universidad Complutense de Madrid, en el que también tuve la suerte de participar, en el que se tenían dos grupos de personas. Uno eran personas con deterioro cognitivo leve, que es una fase muy temprana de la enfermedad de Alzheimer. Se sabe que aproximadamente un 15 o un 20% de esas personas luego van a demencia por tipo Alzheimer, comparado con sujetos o personas de la misma edad, pero completamente sanas. Lo que comprobamos, o se comprobó, es que había un conjunto de conexiones que estaban significativamente alteradas en el grupo de deterioro cognitivo leve, en aquellos pacientes de deterioro cognitivo leve que en un estudio longitudinal a lo largo de 3 años luego convertían en enfermedad de Alzheimer, ¿vale? De manera que solo estudiando estas 6 conexiones y estas áreas, si tú entrenabas un algoritmo de aprendizaje automático, en este caso era un algoritmo basado en regresión lineal, y tú luego
cogías una paciente que te llegara a tu laboratorio o a la consulta del doctor y le ponías la señal de magnetoencefalografía, estudiabas la red de conexiones y te fijabas en esas, era capaz de predecir con un 80 o un 85% si ese paciente iba a pasar a enfermedad de Alzheimer o no, lo cual abría un poco la vía para poder hacer una intervención terapéutica temprana, no con carácter general, sino solo a aquellos pacientes que realmente lo iban a necesitar. Como han visto, en este viaje hemos transitado por diferentes escenarios y diferentes pasajes. Primero, la neuroanatomía. La neurona, con su estructura y disposición, es la madre de todo y fue la que Ramón y Cajal nos señaló como el camino correcto. En la ingeniería hemos visto no solo la neurona como circuito, sino la aplicación del análisis de señales, que es un poco por donde yo empecé en este apasionante camino en el que aún sigo y que cada día me da nuevas alegrías. Y que no les confieso, al principio me asustó un poco, pero ahora ya estoy más familiarizado. La física es necesaria por la teoría electromagnética, la física de bajas temperaturas, que me permite poder usar estos sensores tan finos para medir campos magnéticos tan bajos, y la teoría de sistemas para el estudio de la correlación entre las áreas. El modelado neuronal, sin saber cómo funciona la neurona y cómo se relaciona la corriente eléctrica con el campo, no podría hacer ninguna predicción. Estadística multivariante, que me permite comparar entre grupos. La teoría de grafos, que me da estas redes cerebrales que tienen ahora mismo, es como pensamos que el cerebro funciona. Y herramientas como Machine Learning o Deep Learning, que me permiten entrenar a un algoritmo para detectar cuándo una persona va a tener problemas en el futuro o no, a partir simplemente del análisis no invasivo de su señal. La psicología también es un claro ejemplo de propiedades emergentes. Tenemos grandes colegas aquí en la Universidad de Laguna que trabajan en diferentes propiedades que pueden ir desde el lenguaje hasta muchas otras. Y la medicina como un apoyo no solo al diagnóstico, sino al tratamiento. Bueno, termino ya. Les voy a presentar a 4, iba a decir colegas, pero bastante presuntuoso, 4 personas que me han ayudado en este camino tan complicado y que si se han dormido hasta aquí, sobre todo la gente más joven, despierten un momento porque yo creo que esto sí que les puede ayudar en el futuro. Primero es Aristóteles. Bueno, usted mira, ¿qué tiene que ver Aristóteles con la neurociencia? Aristóteles, aparte de que en su día también ya empezó a estudiar la relación entre el pensamiento y la mente, de una manera muy rudimentaria, por supuesto, saben que la palabra, bueno, Aristó, el origen de su nombre es excelencia. Y Aristóteles decía que la excelencia es lo que uno hace de manera repetida, ¿vale? Uno es lo que hace y si nos comportamos de manera excelente, pues tendremos que, al final acabaremos siendo excelentes. Esto, digamos, aspirar siempre a lo mejor es algo que yo creo que tenemos que llevar nosotros en nuestro ADN universitario. Es verdad que a veces nos da algunos problemas porque acabamos siendo bastante críticos con nosotros mismos, a mí me pasa, pero creo que es la mejor manera de intentar aspirar al máximo. El segundo es Newton. Siendo físico no podía sustraerme de la influencia. ¿Por qué traigo aquí a Newton? Newton, en una de sus famosas cartas, utilizó una frase que luego aparece, para los que hayan visto el Código Da Vinci, aparece en la abadía de Westminster, en el sitio donde está enterrado, en su gran panteón, un giant shoulders, ¿vale? A hombres de gigante. Y dijo que si había llegado tan lejos había sido porque había subido a hombros de gigante. Esto al mismo tiempo es un reconocimiento a la tradición, pero también a que la mejor forma de honrar esa tradición es intentar ir más allá, ¿vale? No se puede utilizar la tradición como una excusa y decir, bueno, ya he llegado hasta aquí, ya he cumplido con la tradición. No, tenemos que utilizar la tradición como un trampolín, nunca como una excusa, porque flaco favor le estaremos haciendo a nuestros maestros. Siendo neurociencia, tenía que hablar de Rita Levi-Montalcini, es una de las grandes neurobiólogas del siglo XX. Tiene una historia vital muy curiosa, no se la voy a contar, pero solo una anécdota. Ella es, como ven por el nombre, de familia judía y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo primero en Roma y después tuvo que emigrar a Florencia, donde una familia de amigos no judíos la escondió durante esa época. Y ella dice que esa época de dificultades fue una de las más fructíferas de su vida y el consejo que le daba siempre a los jóvenes investigadores e investigadoras era no os arredréis ante las dificultades porque muchas veces de ellas es de donde salen los mejores elementos. Fue una de las descubridoras de los factores neurotróficos de crecimiento y cerebral y sin duda ha sido uno de los personajes de la neurociencia del siglo XX más carismáticos. Además fue una mujer que vivió durante mucho tiempo, consiguió de manera muy merecida el Nobel y estuvo entre Estados Unidos e Italia, donde creó evidentemente una escuela muy importante. Y he dejado para el final uno de mis personajes favoritos, que igual muchos de ustedes no conocen, que se llama Paul Erdos. Paul Erdos era un matemático
húngaro. Ha sido uno de los matemáticos, de los científicos más prolíficos de la historia de la ciencia. De hecho, en matemáticas se define el número de Erdos como el número de coautores que tengo que seguir hasta conseguir un artículo con Paul Erdos, y se vio que en general ningún matemático tenía un número de Erdos mayor que 8, lo que luego se ha aplicado a través de la teoría de grafos. Tuvo una historia muy curiosa, que además es bastante significativa. Se tuvo que emigrar de Hungría cuando la invadieron los nazis a finales del año 39. Se fue a Inglaterra. Cuando acabó la guerra intentó volver, pero no pudo porque Hungría había sido invadido por los rusos. Y entonces fue a Estados Unidos. Y en Estados Unidos era una persona al que solo interesaba la ciencia, era muy ecléctico, no sabía nada de política, y empezó a cartearse con un científico chino. Entonces, cuando fue al extranjero y tuvo que volver, estaba en la época de McCarthy en Estados Unidos y le hicieron una especie de test. Y como se había carteado con un chino, le dijeron al funcionario de inmigración, le dijeron que fuera especialmente duro con él, ¿no? Y entonces le preguntaron por Karl Marx. Y este hombre, que era bastante inocente en este sentido, dijo: pues no lo conozco mucho, pero creo que es una persona bastante importante. En la época de McCarthy eso sirvió para que no pudiera volver a Estados Unidos. Lejos de arredrarse, ¿qué hizo? Empezó a caminar, a peregrinar por toda Europa, con los colegas con los que había tenido contacto. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque se presentaba en su puerta y decía: My brain is open, mi cerebro está abierto. Era una forma de decirle: estoy abierto a colaborar contigo en lo que quieras, porque me encanta la investigación multidisciplinar y tengo una mentalidad completamente abierta. Por tanto, con estos 4 figuras en el camino, aspirando a la excelencia, honrando a la tradición, no solo porque nos ha llevado a donde estamos, sino porque la tenemos que utilizar para llegar más lejos. Siendo resilientes en el que las dificultades con las que nos encontremos sean también un elemento que podamos utilizar como algo positivo y no que nos echen para atrás. Y teniendo independencia de pensamiento y manteniendo nuestro cerebro abierto, podremos conseguir, yo creo, lo que nos pedía Cajal, que todo hombre pueda ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, algo que de alguna manera sus directores y directoras han intentado con ustedes los últimos 4 años. Muchas gracias. La señora secretaria general de la universidad procederá al segundo llamamiento de los nuevos doctores y doctoras para imposición de birrete en presencia de sus respectivos padrinos y madrinas. Noa Real García, Facultad de Bellas Artes. Patricia García García, Facultad de Farmacia. Silvia González Munguía, Facultad de Farmacia.
Juan Ramón Jaúderes Marrero, Facultad de Farmacia. Javier Suárez González, Facultad de Farmacia. María Concepción García Andrés, Facultad de Psicología y Logopedia. Lisep González Burgos, Facultad de Psicología y Logopedia. María Antonella Pugliese Camacho, Facultad de Psicología y Logopedia. Francesca Vitale, Facultad de Psicología y Logopedia. Sara Nila Yagual Rivera, Facultad de Psicología y Logopedia. David Carmona Ballester, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. José Luis Casteleiro Roca, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología.
José Manuel González Cava, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Germán Carlos González Rodríguez, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Esteban Jove Pérez, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Israel López Plata, Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología. Amanda Peña Navarro, Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Por último, Francesco Salomone Suárez, Escuela Politécnica Superior de Ingeniería. Nos ponemos en pie. Señoras doctoras y señores doctores, como rectora de la Universidad de La Laguna, os admito al claustro con todos los derechos, inmunidades y privilegios inherentes a los demás doctores y doctoras. Y en señal de la paz, benevolencia y amistad con que siempre habréis de ejercer vuestro ministerio, os abrazo con la mayor cordialidad en el nombre de todos los doctores y doctoras de este claustro aquí presente. Y os ofrezco una actuación musical al cargo del violonchelista Ciro Hernández. Nos podemos sentar.
Y la primera canción se la quería dedicar a todas las personas que están ayudando para superar esta situación que estamos viviendo de poco. Y también para los que no están, pero que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Gracias. La siguiente partitura es una obra contemporánea, escrita por una compositora contemporánea, una de las jóvenes promesas en Canarias de la composición, Cecilia Díaz Pestano. Compuso esta obra para cello solo, dedicado en el poema de Éxodo de Mercedes Pinto, en su poemario Canto de muchos puertos. Este poema es el principio de su vida artística, que viene a representar tal vez de todo aquello que ella huía, que era de la opresión que estaba viviendo en aquel momento y tuvo que emigrar. El poema se divide en 3 partes y la partitura en sí misma también. Espero que la disfruten.
Para terminar, Preludio de la sexta suite de Bach. Escribió 6 suites para cello solo y es tal vez una de las piezas más representativas del repertorio para violonchelo. Muchas gracias, que sean felices.
Señora directora de la Escuela de Doctorado y Estudios de Posgrado, señor vicerrector de investigación, queridos compañeros del equipo de dirección, rector, presidenta del Consejo Social, representantes de alumni, estimados doctores y doctoras, padrinos y madrinas, familias, señoras y señores. Muy buenos días y permítanme que empiece enviando pues, un caluroso abrazo al pueblo palmero. Comenzar diciendo que tras meses extraños en los que un virus global nos ha hecho vivir con preocupación, poco a poco nuestra institución va recuperando la normalidad. ¿Acaso no la normalidad plena que añoramos y nos gustaría disfrutar, pero sí al menos una normalidad suficiente para poder desarrollar actos como este, que formaban parte de nuestro calendario y la cautela ante la situación sanitaria aconsejó no organizar en su día? Por eso estamos hoy celebrando aquí la investidura no solo de las personas que han alcanzado el doctorado durante el curso 2021, sino también en el curso anterior, en el 19-20. En total, en ese bienio fueron 87 las personas que leyeron su tesis doctoral, nos lo recordaba la directora de la escuela, y por tanto obtuvieron el mayor grado académico posible. 89 hace 2 cursos y 98 en el curso pasado. Todas ellas fueron invitadas a participar en el acto y finalmente han sido 51 las que han accedido a formar parte de la ceremonia que acabamos de presenciar. Para empezar, quiero agradecer a nuestro vicerrector de Investigación y Transferencia, Ernesto Pereda de Padro, por su intervención de hoy. Él mismo es uno de esos investigadores que tratan de llevar el conocimiento un paso más allá y con sus palabras nos ha dado un buen ejemplo de cómo la ciencia de la actualidad debe ser capaz de tocar varias disciplinas para poder avanzar. También agradezco las palabras de la directora de la Escuela de Doctorados y Estudios de Posgrado, Maravillas Aguiar Aguilar, quien también es una investigadora de reconocido prestigio en su disciplina y ha asumido el reto nada sencillo de gestionar un centro que congrega todos nuestros posgrados. Un centro que está llamado a aumentar su relevancia todavía más, dada la importancia que estos estudios están cobrando en la sociedad. Sus palabras han formado parte de una ceremonia sencilla pero llena de simbolismo. Cada nuevo doctor o doctora accedió a este escenario de la mano de la persona que durante estos años de esfuerzo le ha tutorizado. Es una manera de poner en valor ese trasvase de conocimiento entre maestros y discípulos que asegura la pervivencia de la academia y además ejemplifica la continuidad del trabajo científico. Porque quienes hasta no hace mucho eran pupilos, en el futuro serán maestros que se habrán labrado su propia trayectoria científica. Eso de avanzar en hombros de gigantes. La ciencia es una construcción colectiva y aunque las contribuciones individuales deben ser reconocidas y valoradas, nunca debemos olvidar esa dimensión pluralista del conocimiento. Nuestras aportaciones se han construido sobre la base de las anteriores y a su vez serán las bases de futuras. Puede que incluso nuestro trabajo llegue a refutar conocimientos que hasta ahora se deban como válidos, o incluso que nuestros propios hallazgos sean debatidos y sustituidos en el futuro por otros de mayor solvencia. Ello no nos debe producir desazón, porque, como decíamos, es el propio devenir de la investigación. La ciencia no constituye una respuesta dogmática e inmutable, sino una invitación continua a cuestionarnos lo que sabemos. Cada hallazgo científico es a la vez una respuesta y la formulación de nuevas preguntas. Por ello, quienes han recibido hoy su birrete doctoral han culminado un camino y al mismo tiempo han iniciado otro cuyo destino es desconocido, pero que estará guiado por la brújula del método científico, la aspiración de rigurosidad y el afán por servir a la propia disciplina científica en particular y a la sociedad en general. Sé que muchos de ustedes han cursado su doctorado como un reto personal y por puro amor al conocimiento, pues ya están integrados en el mundo laboral y, por tanto, la obtención de este grado académico no resulta esencial para su desempeño profesional. A estas personas les felicito por su empeño en seguir estudiando, mejorando y aportando su contribución al mundo de la investigación.
Y aunque su devenir en el mundo del trabajo vaya por otros derroteros, les invito a seguir vinculados a esta, su universidad. No pierdan el contacto con sus mentores y compañeros. Otras personas han culminado su doctorado como paso necesario para avanzar en su carrera académica, seguir investigando y poder desarrollar su trabajo en alguna institución científica o universitaria. A ese perfil de alumnado les agradezco especialmente su esfuerzo y perseverancia, porque ellos son el futuro de la universidad. A estas alturas ya saben que no han elegido un camino fácil, porque la academia exige un trabajo constante, dedicación a la docencia, publicaciones y participación en proyectos de investigación y eventos científicos. Sin embargo, obtener el doctorado ha demostrado dos cosas que les van a permitir ser optimistas. Primero, que tienen la capacidad para desarrollar este trabajo, pues la tesis certifica su validez para desarrollar investigaciones. Y segundo, que poseen la vocación, algo fundamental porque no tendría sentido dedicar tanto esfuerzo a algo que no nos apasiona. Con el doctorado, como he dicho, han demostrado ante todo que poseen todas las capacidades necesarias para desarrollar una investigación metodológicamente impecable, con resultados avalados por evidencias documentales y experimentales y difundidos de la manera adecuada para asegurar su consulta y reproductividad. Y eso es lo que necesita la ciencia, personas capaces de dedicarse a ella con rigurosidad y método. Como dije antes, la ciencia es un edificio colectivo y ustedes son las personas elegidas para construirlo. Vivimos en unos tiempos bastante extraños en los que la pseudociencia, las creencias ridículas como el terraplanismo o las teorías de la conspiración absurdas que ponen en duda algo tan indudable como es la efectividad de las vacunas, están recibiendo más atención y difusión de la que debieran. En este contexto que resulta sorprendente en pleno siglo XXI, reivindicar el conocimiento científico adquiere una relevancia social mayor y por ello es necesario contar con voces autorizadas y elocuentes para rebatir estos sinsentidos en los foros que la sociedad nos brinde. Además, no debemos olvidar que, pese a ese antiintelectualismo rampante, lo cierto es que las sociedades desarrolladas se adentran cada vez más en la economía del conocimiento, en la cual la tecnología y la ciencia van a tener un papel primordial en el desarrollo de la economía. En Canarias, además, tenemos un reto pendiente desde hace demasiado tiempo: diversificar la economía. Hoy por hoy seguimos siendo una economía de servicios muy dependiente del turismo. Somos líderes en el sector y sería irracional renunciar a él. Pero la historia nos enseña que no es buena estrategia apostarlo a un único sitio. Así que deberíamos ser capaces de, con nuestros medios y preparación, adentrarnos en esa economía del conocimiento. Y, ¿por qué no?, aplicarla también al turismo, un sector que, como todos, necesita ser reinventado. Todo ello supone una oportunidad para investigadores y tecnólogos, perfiles que sin duda proliferan entre los doctores y doctoras que tenemos hoy aquí. Como ven, el doctorado es más que un título, es una trayectoria intelectual y vital que puede abrir muchas puertas y facilitará la contribución de hombres y mujeres sobradamente preparados al desarrollo social a través de su labor científica. Porque, en última instancia, la investigación y sus resultados son la base que sustentan el progreso y el bienestar. Así que, sin más, les doy una calurosa bienvenida a los nuevos doctores y doctoras de la Universidad de La Laguna. Han llegado a la culminación de un proceso que para muchos de ustedes significará el inicio de una nueva etapa. Estamos muy orgullosos de ustedes y les deseo mucho éxito en todo lo que se propongan. Felicidades. Nos ponemos de pie para escuchar el himno universitario.
levanta la sesión.